Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque tenemos un tema que de verdad va a encender la chispa. Y es que, ¿están listos para lo que se viene? Prepárense porque hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha hecho temblar los cimientos de Internet. Sí, así como lo escuchan. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y más específicamente en el reencuentro público de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Un encuentro que enloqueció a absolutamente todos. Para aquellos que no estén tan familiarizados, les aseguro que después de este vídeo, serán expertos. Altay y Serini son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado series icónicas que han conquistado audiencias de todo el mundo. Y no solo eso, su química en pantalla era, y sigue siendo, legendaria. Han sido fuente de rumores y especulaciones por años, alimentando la llama de la esperanza de sus fans, hasta ahora. Antes de que empecemos a desglosar cada detalle, cada mirada, cada palabra de este reencuentro épico, les recuerdo que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y noticias de sus estrellas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Ahora sí, listos para sumergirnos en el drama. Porque esto promete. Bueno, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? ¿Dónde y cuándo ocurrió este encuentro que ha enloquecido a medio mundo? Pues bien, el escenario fue la ciudad de Estambul, Turquía, por supuesto. El momento reciente, muy reciente. Y el evento, un evento de moda de alto perfil, de esos que reúnen a lo más granado del mundo del entretenimiento. ¿Y saben qué? Allí estaban ellos. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya juntos, públicamente. Impactante. La sola presencia de ambos en el mismo lugar ya era noticia. Pero lo que realmente desató la locura fue la manera en que interactuaron. La prensa, los fans, todos los presentes quedaron boquiabiertos. Se rumorea que intercambiaron saludos, sonrisas y miradas las miradas. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y en esas miradas se leía, mucho. Pero no nos adelantemos. Vamos a analizar la situación con calma, como buenos detectives de la farándula. Primero vamos a recordar por qué este reencuentro es tan significativo. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya protagonizaron la serie Medcezir, una adaptación turca de DOC que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias en América Latina, España y muchos otros países. Su impacto fue tal que incluso hoy, años después de su emisión original, sigue siendo tema de conversación y genera un fandom apasionado. En Medcezir, Altay y Serini interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que rápidamente se ganó el corazón de los espectadores. Su relación en la pantalla era intensa, apasionada, llena de altibajos, pero siempre fundamentada en un amor profundo y genuino. La química entre ellos era palpable y eso, señoras y señores, es algo que no se puede fingir. Esa conexión, esa chispa, irradiaba de la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los fans. Los espectadores se sentían parte de su historia, se emocionaban con sus logros y sufrían con sus desilusiones. Los fans se enamoraron de Yaman y Mira, y por extensión, se enamoraron de Altay y Serini. Querían que estuvieran juntos en la vida real. Soñaban con un romance fuera de la pantalla, un cuento de hadas que continuara incluso después de que las cámaras se apagaran. Y la verdad es que durante un tiempo hubo muchos rumores al respecto. Rumores, fotos, declaraciones. Todo alimentaba la esperanza de los fans. Revistas del corazón, redes sociales, foros online, todos eran campos de batalla donde se debatía la posibilidad de un romance entre las dos estrellas. Se especulaba sobre salidas secretas, regalos, dedicatorias y cualquier detalle que pudiera confirmar la anhelada relación. La prensa rosa, ávida de noticias jugosas, no dudaba en alimentar la expectación con titulares llamativos y análisis detallados de cada gesto, cada mirada, cada comentario. La euforia era palpable, la expectativa era máxima. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La vida privada de las celebridades es un laberinto complicado, lleno de decisiones, presiones y compromisos.
Aatai y Serinei siguieron caminos separados, tanto profesionales como personales. Cada uno tomó decisiones que marcaron su futuro, tanto en lo laboral como en lo sentimental. El tiempo, las experiencias, las circunstancias de la vida, todo influyó en sus caminos individuales. Pero la conexión entre ellos, esa chispa que brilló en Medcezir, nunca se apagó del todo. Quizás se redujo, quizás se atenuó, pero la esencia, la base de su conexión, permaneció latente esperando el momento oportuno para resurgir. Y aquí es donde entra en juego el reencuentro. Verlos juntos tantos años después en un evento público, fue algo que muchos fans consideraron un sueño hecho realidad. Un momento que esperaban con ansias, una señal de que quizás, solo quizás, la magia de Yaman y Mira podría volver a florecer en la vida real. El impacto fue inmediato y masivo. Las redes sociales explotaron con comentarios, fotos, vídeos y análisis de cada detalle del encuentro. La noticia se propagó como la pólvora, alcanzando a fans de todo el mundo, que compartían su emoción, sus teorías y sus esperanzas. Pero la pregunta clave es, ¿qué significa este reencuentro? ¿Es solo una simple coincidencia? ¿O hay algo más? ¿Es una señal de una posible reconciliación romántica? ¿O simplemente un reencuentro cordial entre dos colegas que compartieron un capítulo importante de sus vidas? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar todos los detalles. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de los testigos. Todo es importante. Cada pequeño detalle puede ser una pista, un indicio que nos ayude a desentrañar el misterio. Las fotos, por ejemplo, son un tesoro para los fans. Imágenes capturadas por la prensa, por asistentes al evento y por los propios fans, que lograron inmortalizar el momento. Las fotos muestran a Aatai y Serinei sonriendo, conversando animadamente. No es la típica interacción casual, forzada o protocolaria. Se ve una familiaridad, una cercanía que va más allá de lo profesional. Se percibe una comodidad, una relajación, una complicidad que solo se puede lograr después de años de conocerse y compartir experiencias significativas. Las miradas, ¿hay las miradas? Ya lo dije antes, pero es que son fundamentales. Es como si se estuvieran comunicando en un lenguaje que solo ellos entienden. Miradas furtivas, miradas cómplices, miradas llenas de afecto y cariño. Las miradas son ventanas al alma, y en ellas se pueden leer muchas cosas. ¿De qué estaban hablando? ¿Recordando viejos tiempos? ¿Hablando sobre el futuro? ¿Compartiendo confidencias? Las fotos nos dan pistas, nos sugieren posibilidades, pero no nos dan la respuesta completa. Necesitamos más información, más datos para poder sacar conclusiones definitivas. Los vídeos son aún más reveladores. En los vídeos podemos ver el lenguaje corporal, la forma en que se acercan, la forma en que se tocan, los gestos, las expresiones faciales. Cada movimiento, cada contacto físico, es un indicador de la relación entre ellos. Se nota la complicidad, la confianza, la conexión que existe entre ellos. Se puede apreciar la naturalidad con la que interactúan, la fluidez de la conversación, la conexión emocional que comparten. Algunos fans han analizado cada gesto, cada movimiento, buscando señales de un posible romance. Han ralentizado los vídeos, han ampliado las imágenes, han analizado cada detalle, buscando pistas ocultas que puedan confirmar sus esperanzas. Y la verdad es que, hay mucho material para analizar. Las declaraciones de los testigos también son importantes. Personas que estuvieron presentes en el evento, periodistas, asistentes, otros famosos, todos ellos pueden aportar información valiosa sobre lo que vieron, lo que escucharon, lo que sintieron. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué sintieron? Sus testimonios, aunque subjetivos, pueden enriquecer nuestra comprensión del evento y ayudarnos a formar una opinión más completa. Según algunos testimonios, Aatai y Serinei parecían estar muy cómodos el uno con el otro. Se les veía felices, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. Se notaba la alegría en sus rostros, la emoción en sus gestos, la complicidad en sus miradas. Otros testigos han afirmado que la conversación entre ellos fue muy larga y que parecía que no querían separarse, que la conversación fluía de manera natural y amena, como si estuvieran disfrutando de la compañía del otro. Algunos han incluso insinuado que hubo risas, bromas y momentos de cercanía que sugieren algo más que una simple amistad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
¿Qué significa este reencuentro? ¿Es una señal de algo nuevo o solo un recuerdo del pasado? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La vida de las celebridades es un misterio, y solo ellos saben la verdad. Pero podemos hacer algunas especulaciones, basándonos en la información disponible y en nuestra propia experiencia. Una posibilidad es que simplemente se hayan reencontrado como amigos. Han pasado muchos años desde Medcezir, y es natural que hayan madurado, que hayan evolucionado y que su relación haya cambiado. Han tenido tiempo para sanar heridas, para superar cualquier problema del pasado y para enfocarse en el presente. Pueden haber aprendido a valorar su amistad, a disfrutar de la compañía del otro y a compartir momentos especiales sin la presión de las expectativas externas. Pueden ser simplemente dos personas que se aprecian y se respetan, que se alegran de verse y que disfrutan de la compañía mutua. Otra posibilidad es que haya algo más. La química entre ellos sigue siendo innegable. La complicidad, la conexión, la atracción, todo eso sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Quizás han redescubierto sentimientos que creían olvidados, quizás han decidido darse una nueva oportunidad, quizás están explorando la posibilidad de una relación sentimental. ¿Es posible que estén intentando algo más? ¿Que estén considerando una relación sentimental? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. El futuro es incierto, y solo el tiempo revelará la verdad. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Todo el mundo quiere saber qué está pasando entre Aatai y Sereni. ¿Están juntos? ¿Están pensando en volver a estar juntos? ¿O simplemente son amigos? La expectación es máxima, la curiosidad es insaciable. La prensa, los paparazzi y los fans, todos estarán pendientes de sus próximos movimientos, de sus próximas declaraciones, de sus próximas apariciones públicas. Sea lo que sea, una cosa es clara: Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su reencuentro ha sido un acontecimiento memorable que ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Ha generado un debate, ha despertado la nostalgia y ha revivido la pasión de los fans. Y para nosotros los fans es un regalo. Un regalo que nos hace soñar, que nos emociona, que nos mantiene pegados a la pantalla, a las redes sociales y a los medios de comunicación, esperando saber qué pasará a continuación. Además de todo esto, el reencuentro ha generado un debate interesante sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es posible mantener una amistad después de haber sido pareja en la vida real? ¿Cómo lidian las estrellas con la presión mediática y las expectativas de los fans? ¿Hasta qué punto los sentimientos que surgen en un set de rodaje pueden trasladarse a la vida real? ¿Cómo se gestionan las relaciones en un ambiente tan público y expuesto? Son preguntas complejas pero muy interesantes. El reencuentro de Aatai y Sereni nos invita a reflexionar sobre estos temas y a entender mejor la vida de las celebridades. Y por supuesto, el reencuentro también nos ha recordado el poder de la nostalgia. Medcezir fue una serie que marcó una época. Muchos de nosotros crecimos viendo las aventuras de Yaman y Mira. Su historia de amor nos conmovió, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor verdadero. Nos hizo creer en la posibilidad de un amor intenso, apasionado y duradero. Su historia nos enseñó sobre el valor de la amistad, la lealtad, la superación personal y la importancia de luchar por nuestros sueños. Y al ver a Aatai y Sereni juntos de nuevo, hemos revivido esos sentimientos, esa emoción, esa magia que solo el cine y la televisión pueden crear. Hemos recordado los momentos inolvidables de la serie, las frases que nos marcaron, las escenas que nos hicieron reír y llorar. Hemos revivido la nostalgia, ese sentimiento agridulce que nos hace añorar el pasado y recordar con cariño los momentos felices que hemos vivido. Pero volviendo al presente, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá más encuentros? ¿Habrá noticias sobre su relación? ¿Habrá alguna nueva colaboración profesional? ¿Será este reencuentro el comienzo de algo nuevo? ¿O simplemente un capítulo cerrado con un final feliz? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es un misterio, y solo el tiempo revelará la verdad. Pero una cosa es segura, estaremos atentos. Seguiremos de cerca cada movimiento, cada declaración, cada foto. Estaremos pendientes de cualquier pista, de cualquier indicio que nos pueda dar una idea de lo que está pasando.
Seguiremos analizando, debatiendo, especulando y soñando. Y por supuesto, les mantendremos informados. Porque esa es nuestra misión, esa es nuestra pasión. Informarles, analizar la información y compartirla con ustedes, los fieles seguidores. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les sorprendió el reencuentro de Atai y Serine? ¿Qué piensan sobre su relación? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando? ¿Cuáles son sus esperanzas y expectativas? ¿Qué les gustaría que pasara en el futuro? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero saber su opinión, sus teorías, sus esperanzas. Quiero leer sus análisis, sus reflexiones, sus sentimientos. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. Me encanta compartir con ustedes esta pasión por el mundo del espectáculo turco. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad sobre Atai y Serine, sobre las series turcas, sobre los chismes y las noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Y no se olviden de soñar. Porque al final el amor y la esperanza siempre son posibles, especialmente en el mágico mundo del espectáculo. Hasta pronto. Y que la magia de Yaman y Mira siga viva en nuestros corazones. Nos vemos.